problemas, proponiendo soluciones y obteniendo respuestas, lo que influye de manera significativa en la solución y finalmente en las relaciones humanas de nuestra región. Capísima Multimedial y sus desafíos 2021. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenos días. 11 de la mañana en Chile y bienvenido a nuestro programa número 11 de Región Emprendedora, el que hemos diseñado con el propósito de generar este espacio de conversación y de aprendizaje que permita traer conversaciones del mundo a nuestra región, de la que esperamos de todo corazón que emprendedores, comerciantes, microempresarios, pymes, cada uno de ustedes puedan aprender y enriquecerse con este espacio. No se olviden que pueden hacernos llegar sus preguntas por las redes sociales para que podamos compartirlas con quienes nos van a acompañar el día de hoy. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que compartan esta transmisión en las redes sociales. En el primer bloque tenemos a nuestra invitada internacional desde Argentina, Soledad Perevicín, con quien conversaremos y aprenderemos sobre gestión de personas en época de pandemia. Qué gran tema. Y en el segundo bloque nos visita nuevamente nuestro panelista, el economista Alejandro Maureira, con quien conversaremos sobre tendencias económicas en Arica y las cifras económicas desde nuestra región. Así que comparta esta transmisión en sus redes sociales, siéntase cómodo, cómoda, que ya arrancamos. Y a continuación nos conectamos con Argentina y quiero presentar a mi primera invitada este viernes 9 de abril, Soledad Perevicín. Bienvenida a Chile, bienvenida a la ciudad de Arica y bienvenida a nuestro programa Región Emprendedora. Hola Alexandro, bueno, muchas gracias, buenos días a vos y a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Voy a hacer una pequeña introducción tuya. Soledad tiene un MBA en la Universidad Católica de Salta, Argentina, está y graduada del posgrado en Dirección de Recursos Humanos del State University of Nueva York, es consultora en recursos humanos y jefa de la carrera de Recursos Humanos de la Universidad Católica, además de investigadora y facilitadora. Soledad, ¿qué implicó la pandemia para la gestión de los recursos humanos? Bien, bueno, el COVID, digamos, como todos sabemos, tuvo efectos y consecuencias devastadoras a nivel mundial, desde el punto de vista político, social, cultural, económico, pero esto también, obviamente, se vio reflejado a nivel organizacional. Hay una fundación aquí en Argentina, que es la Fundación Observatorio PYME, que es una institución que se dedica a hacer relevamientos, digamos, en pequeñas y en medianas empresas, que hacia fines del año pasado publicó un informe que digamos, fue el fruto de una investigación que se desarrolló a lo largo del 2020, en donde, digamos, fue el auge, digamos, de la pandemia, y que si bien este informe plantea estadísticas argentinas, yo creo que podrían ser perfectamente extrapolables al resto del mundo e incluso en muchos casos de resultados similares. Y creo que en este informe se plantea específicamente esto, ¿no? ¿Qué implicó la pandemia para lo que es la gestión de las personas? En primer lugar, digamos, el informe analiza básicamente la implementación del trabajo remoto, ¿sí? Como uno de los principales protagonistas del momento, como uno de los principales resultantes de la pandemia, y no solo como en este contexto inédito marcado por la situación mundial por la que estamos atravesando, sino también de cara al futuro. Es decir, el informe hace especial énfasis en cuáles son las consecuencias
de la implementación de esta nueva modalidad de trabajo en lo que es la modernización de la gestión interna de las organizaciones. Y algunos datos interesantes determinan que, por ejemplo, el 65%, o sea, más de la mitad de las empresas adoptó el trabajo remoto durante la pandemia, y casi el 90% de estas organizaciones prevé continuar con este sistema de trabajo. Obviamente, en este contexto prevalecen las empresas de servicios, y este dato nos está, en primer lugar, reflejando que este nuevo escenario, digamos, representa de alguna manera un cambio permanente, un cambio que surge en este contexto, pero que se digamos, determina como permanente hacia el futuro. También, digamos, existe un análisis en lo que refiere a los costos, es decir, hay mayores costos, el teletrabajo implica mayores costos en infraestructura tecnológica y en equipamiento, pero por otro lado, una reducción de costos operativos vinculados, por ejemplo, al alquiler de oficinas y locales, y obviamente tiene un impacto muy fuerte en lo que es la gestión interna de las personas, donde de repente hoy por hoy en los ámbitos laborales se desdibujan las fronteras territoriales, es decir, hoy las organizaciones tienen la posibilidad de contratar personas de cualquier parte del mundo, y esto obviamente plantea un desafío doble. Por un lado, para las personas, digamos que tenemos que trabajar en desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas competencias, que nos vuelvan, valga la redundancia, competitivos a nivel mundial, pero también para las organizaciones que tienen que repensar y desarrollar estrategias tendientes a la retención del personal calificado. Entonces, creo que, digamos, las implicancias directas de la pandemia, las implicancias son directas en lo que es la gestión de los recursos humanos, e incluso algunos hasta hablan de la segunda gran crisis de los recursos humanos desde que surgen como disciplina. Así es, porque nadie se esperaba que esto durara tanto. O sea, cuando partió esto el 2020, recuerdo perfectamente que hablábamos de 3 meses, 4 meses, esperar esto ya va a pasar, nada dura 100 años. Bueno, ya hemos cumplido 1 año, y si bien han habido avances en términos principalmente del tema de vacunación, todavía tenemos una tendencia, una curva que va creciendo respecto a los contagios, respecto a la responsabilidad que tiene la gente con esto. Y eso obviamente que impacta en la economía de los países, y impacta en la economía de nuestra región. ¿Cuál fue el impacto en el ámbito organizacional y del trabajo corporativo? Bien, sí, exactamente, tal como vos decís, digamos, el mundo del trabajo tuvo una de las mayores disrupciones, digamos, desde que se tiene memoria. En el ámbito organizacional y del trabajo corporativo específicamente, la pandemia tuvo un impacto planteando en muchos casos la necesidad de mejorar los sistemas de gestión que venían desarrollándose, y la necesidad de evaluar nuevas e innovadoras alternativas de trabajo. La crisis generada por el COVID de alguna manera obliga a crear una nueva forma de trabajar, una nueva forma de pensar a la gestión organizacional, y dentro de esta la gestión de las personas. Se tornó necesario replantear los modelos organizacionales para poder seguir operando, y esto obviamente plantea una necesidad de mayor planificación de las actividades, en donde el desempeño del personal, por ejemplo, tiene que ser evaluado de manera diferente a como venía siendo evaluado, es decir, por objetivos más que por horarios. Como decías vos recién, yo pensaba en los primeros meses del 2020, cuando el coronavirus era apenas una noticia de un brote, de una nueva enfermedad que se había dado en alguna región de China. La agenda puntual de recursos humanos de la mayoría de las organizaciones era más o menos la de siempre: captación y retención de personas, cómo motivar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, todo el tema de la transformación digital, desarrollo, gestión, retribuciones. Pero bueno, hoy por hoy, si bien estos desafíos persisten en las organizaciones, se le agrega la complejidad de esta reorganización que plantea
la pandemia como protagonista el trabajo remoto. Por eso es que leí por ahí alguna vez y coincido absolutamente que podríamos estar hablando como de una gran crisis en lo que hace a la gestión de recursos humanos de la era moderna, y crisis en el sentido positivo y negativo del término, ¿no? Y creo que es tiempo de rearmar cuál va a ser el escenario post-pandemia, ¿sí? Porque esto en algún momento va a pasar, y creo que el COVID, como muchos dicen, vino para quedarse no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de la reorganización general que implica. El trabajo de repente se transformó en teletrabajo, en home office, y esta situación vino a poner sobre la mesa una discusión que por lo menos acá en Argentina se venía postergando bastante, y que muchas empresas a nivel mundial ya la venían implementando, y yo creo que bueno, lo único que hizo fue adelantar la necesidad de empezar a pensar en esta nueva forma de trabajo a nivel organizacional. Sí, sí, justamente quizás uno de los tantos temas que eran parte de las conversaciones de recursos humanos tenía que ver con cómo integrábamos e incorporábamos a los millennials en estas estructuras organizacionales quizás un poco antiguas. Y hablando de millennials y de esta nueva forma de trabajar, ¿es lo mismo el home office que trabajar desde la casa en pandemia? No, es gracioso, pero vos sabés que lo escuché decir una vez: estamos todos haciendo home office. No es lo mismo. Lo que nosotros, o la mayoría de nosotras, es decir, a ver, si bien muchas organizaciones tuvieron que rápidamente adaptar sus entornos laborales a lo que comúnmente se denominó home office, la mayoría de nosotros lo que estábamos haciendo era trabajar en casa, desde casa en pandemia, digamos, que no es lo mismo. De un día para el otro tuvimos que trasladar nuestras oficinas a nuestras casas. Quizás sin una planificación previa, sin protocolos, sin métodos. Entonces de repente nos encontramos combinando en un mismo tiempo y en un mismo espacio una multiplicidad de roles. El de trabajador, el de madre o padre, el de docente. Entonces yo me río, pero digo, a ver, ¿quién no tuvo que responder un mail y automáticamente preparar un desayuno, responder otro mail y poner un lavarropas, desarrollar un trabajo en el medio del Zoom, de la escuela de los chicos? Entonces realmente fue, creo, caótico para todos. Y quizás esto hizo que los resultados en general, al menos al comienzo, no fueran los mejores. Pero esta situación realmente dista mucho de lo que se conoce como teletrabajo home office. El home office implica un sistema de trabajo protocolarizado, con métodos, con procesos específicos que lo hacen efectivo. Es un sistema organizado que prevé el trabajo por objetivos, es decir, y estos objetivos deben ser estratégicamente definidos. Prevé espacios debidamente adaptados para desarrollar el trabajo, es decir, tener buena conectividad, disponibilidad de herramientas, tranquilidad. Hubo, por lo menos aquí en Argentina, un auge de lo que se conoce como coworkings, que son como oficinas compartidas en donde las personas, digamos, encuentran este ámbito en el cual desarrollar su trabajo. Prevé una dedicación exclusiva durante el tiempo de trabajo e incluso la implementación de nuevas metodologías de trabajo, ¿sí? Y acá, digamos, el concepto de cultura agile o las metodologías ágiles. Pero bueno, obviamente que esta contingencia, esta situación de pandemia mundial, como dijimos al comienzo, vino a poner sobre la mesa una discusión que se venía postergando, y el teletrabajo hoy por hoy evolucionó y pasó de ser un beneficio para colaboradores de algunas organizaciones o grandes organizaciones a nivel mundial para convertirse en una realidad cotidiana, diaria, de muchas personas alrededor del mundo. Entonces es muy importante en este sentido el rol que tienen las organizaciones en la gestión y en la reorganización de la cultura organizacional tendiente a esta nueva tendencia. Sí, sí, justamente trabajar desde casa, me recuerdo una conversación con un jefe de área de una empresa que decía, bueno, vamos a tener que trabajar de casa. Bueno, porque qué mejor que trabajar de casa, me decían. Yo le dije, mira, yo le decía, no estoy muy seguro si trabajar de casa va a ser lo mejor. Y a las
3 semanas o un mes, cuando tuvimos la primera reunión de coordinación, el estrés estaba a su nivel máximo, porque claro, o sea, en una casa común, en una familia común, donde hay papá, mamá y 2 hijos, papá y mamá trabajan, ellos cumplen supuestamente 8 horas. Entonces, lo primero que aparecía en estas conversaciones era ponernos de acuerdo, algo que costó mucho, ponernos de acuerdo respecto a cómo vamos a llevar nuestro trabajo adelante y cómo vamos a lidiar con las tareas de la casa. Y eso tiene que ver también con la flexibilidad de tu jefe, porque en estricto rigor, si tú tienes tus funciones claras, si tú tienes tus métricas claras, a mí me da lo mismo si tú entras o te sientas en tu escritorio de tu casa a las 8 de la mañana o te tomas la mañana libre. Yo lo que voy a evaluar es el resultado a final de semana. ¿Son las empresas suficientemente flexibles para ello? Yo creo que hoy por hoy hay que desarrollar una cultura de la flexibilidad, pero más que de la flexibilidad, yo creo hay que repensar la forma de trabajo. Es decir, un poco recién vos hablabas de esta temática de la retención de los millennials. Bueno, si no era por el COVID, en algún momento esta discusión la íbamos a tener que tener, porque las nuevas generaciones, en su lista de prioridades, tienen otras cuestiones distintas a las que por ahí las personas más grandes tenemos en lo que hace a las cuestiones laborales. Ellos valoran más sus tiempos libres, valoran más la posibilidad de reorganizar su vida y su tiempo que el trabajo en sí. Entonces, hoy por hoy, por eso decía, el teletrabajo comenzó siendo un beneficio que tenían algunas pocas personas y hoy por hoy se va expandiendo y los millennials van a empezar a buscar esto y va a pasar a ser, digamos, una condición sine qua non para poder desarrollar el trabajo. Pero esto implica, además de flexibilidad por parte de las organizaciones, un cambio cultural a nivel estructura y a nivel gestión, a nivel liderazgo. Y acá, digamos, gestionar o desde el rol de los profesionales de recursos humanos tenemos un gran desafío. O sea, que hoy el teletrabajo nos da muchas ventajas. Por un lado, la flexibilidad y la comodidad, es decir, podemos organizar nuestro tiempo, la calidad de vida, porque de alguna manera esta flexibilidad y esta capacidad de organizar nuestros tiempos aumentan la posibilidad de que las personas inviertan en calidad de vida, puedan practicar actividades físicas, puedan tener proyectos personales, puedan dedicarle tiempo de calidad a la familia, participando de repente más activamente en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. También tiene un impacto directo en la economía, ¿sí? Porque obviamente tanto para la empresa como para el trabajador. El trabajador reduce, haciendo teletrabajo, muchos gastos de alimentación, de transporte, y obviamente que tiene impactos a nivel medioambientales, si se quiere también, la sustentabilidad, es decir, reducir la movilidad de las personas afecta positivamente al medio ambiente, y son todas tendencias que se vienen dando y que las organizaciones tienen que empezar a mirar. Pero estas ventajas también generan algunos desafíos que son, digamos, esto que vos planteabas, es decir, tanto para los trabajadores, para las organizaciones, es decir, el desafío de tener un lugar propio para poder trabajar. No todos en caso tenemos o tienen una oficina o un lugar propio de trabajo, las herramientas, el tiempo. Es común, digamos, que algunas personas piensen que hacer home office es equivalente a la libertad de trabajar tirado en la cama, con el pijama puesto, y no es realmente así el concepto. Sí. Tenemos el desafío de superar distracciones de todo tipo, distracciones de la más diversa, de ladró el perro, me sonó el teléfono, no sé si ya en las organizaciones tenemos millones de distractores, en nuestras casas peor aún. Y yo creo que también tenemos desafíos, más allá de la cuestión estrictamente laboral, de las cuestiones más personales. El teletrabajo también tiene la desventaja, si se quiere, o si no se aborda con la suficiente conciencia de que, por ejemplo, la falta de una rutina hace que nos cause una falta grande de hábitos saludables. Entonces, de repente, nos tentamos a decir, bueno, tengo 10 minutitos y me tiro un ratito en la cama, o como cualquier cosa, lo mismo que el tema de irnos para el otro lado, digamos, trabajar en exceso, que tampoco es la solución. Entonces,
creo que hoy por hoy son muchas las ventajas que trae aparejado el teletrabajo, pero es necesario un cambio, una reconstrucción cultural fundamentalmente de las organizaciones para poder hacer frente a esto. Sí, sin lugar a duda, porque estas ventajas del teletrabajo que tú estabas mencionando te obliga como empresa a tener que reinventar la forma en cómo trabajas. Yo me ponía a pensar, ¿cuál será el dilema ahora de estos típicos jefes que tienen cámaras dentro de la oficina y que el tiempo que están dentro de la oficina están para ver en las cámaras qué funcionario, qué trabajador está con el teléfono, y si alguien agarra el teléfono y lo ve que se sonríe por la cámara, lo llama por interno, oye, ¿qué estás haciendo tu trabajo? ¿Por qué estás con el teléfono? O sea, jefes controladores, poco empáticos. Esos jefes ya no van a poder seguir siendo jefes. Sin lugar a duda, pero que el problema es que en muchos casos los jefes eran los dueños de las empresas. Entonces, personas que viven en un mundo de desconfianza, que piensan que todos les están robando, que desconfían de todos y confían justamente en aquella persona que quizás más le roba, donde esos jefes o dueños de empresas no te pueden poner una cámara en la casa y donde obliga de alguna otra manera a que las personas creo que tengan muy claras las funciones, ¿sí? Algo que parece obvio, pero no lo es, porque las empresas, primero, no todas tienen manuales de funciones, y segundo, no hay un proceso de inducción. El proceso de inducción es: te presento al gerente en las instalaciones y empieza. Oye, pero misión, visión, propósito, valores. ¿Cuál es mi manual de funciones? ¿Cuáles son las funciones clave, las estratégicas o las operativas, o las generales y las específicas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se espera de mí? Exactamente. Muchas veces tampoco las organizaciones lo tienen claro. Entonces, por eso te digo, esto es un cambio de mentalidad, un cambio de la cultura organizacional, y que como todo cambio cultural va a costar porque hay muchas cuestiones que están arraigadas, que están enquistadas, y que los procesos de cambio cultural implican un trabajo muy específico y te diría que son hasta de largo plazo. Pero yo creo que hoy en la mentalidad de los líderes y de los jefes y de los dueños de empresas tiene que estar esto. Y tenemos que empezar a trabajar en este cambio cultural si lo que queremos es sobrevivir como organización y retener a los mejores talentos, obviamente. Claro, y empezar a trabajar más en temas de comunicación, de coordinación de acciones. Esta semana hice una encuesta en LinkedIn acerca de que, en base a este contexto, el contexto actual, cuál de las 3 habilidades o de las competencias que comenté eran la más relevante. Tocaba, independiente del orden, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. Y yo creo que la comunicación es fundamental, porque las empresas no son máquinas ni son estructuras, las empresas son redes de conversaciones que son diseñadas y construidas o llevadas adelante por sus personas, por las personas que coordinan acciones. Entonces, para mí el liderazgo no tiene que ver con cargos, tiene que ver con las conversaciones que diseñamos. Y ahí yo creo que las empresas tienen un tremendo desafío con ello. Exactamente, es así. Y es importante, digamos, tomar conciencia de esto, de que esta es una situación que vino para quedarse y que requiere una respuesta rápida y de una reestructuración de parte de muchas organizaciones para poder afrontar. Y obviamente una reinvención también del área de gestión de funciones, de gestión de personas, digamos. Esta nueva normalidad hace que la función de los recursos humanos deba reinventarse por completo para afrontar estos nuevos desafíos que van a empezar a surgir en este escenario post-pandemia, en medio de no vernos, no cruzarnos en un mismo espacio físico, hoy por hoy hace que más que nunca tengamos que trabajar en el desarrollo del engagement o del compromiso de nuestro personal. Es decir, está comprobado que cuando las personas se sienten integradas y comprometidas con lo que hacen, el rendimiento es superior, y la tendencia a la deserción es menor. Entonces, yo creo que debemos detenernos y entender qué es lo que está sucediendo y empezar a mirar el negocio de otra manera, con otra mentalidad, de una forma más abarcativa, más colaborativa. Y obviamente sabiendo que en este contexto la tecnología es nuestra mejor aliada para eficientizar estos procesos, para ahorrar tiempos, para ahorrar recursos. Entonces, creo que hoy por hoy tenemos que dejar de apagar los incendios, digamos, que se fueron generando por el efecto inmediato del COVID, y pasar a jugar un juego más a largo plazo, de reconfiguración de la fuerza del trabajo y del futuro de cada una de las organizaciones,
y esta transición obviamente exige nuevas actitudes, nuevas competencias, nuevas prioridades. Y que las empresas entiendan también que quizás, no quizás, el activo más importante que hoy en día tienen son justamente las personas, y que a veces con pequeños gestos, no solamente con dinero, que piensan que la motivación está relacionada al tema de dinero, pero muchas veces con escuchar o preguntarle a la persona que está en la base de la estructura cómo haría o cómo cree que podríamos mejorar el proceso. Lo que le están diciendo es que, oye, me interesa y me importa tu opinión y quiero escucharte, algo que en las empresas grandes de repente no pasa y en las chicas, dependiendo de la cultura, tampoco, que es como tú bien decías, cómo yo integro a las personas, cómo lo hago partícipe de los problemas, cómo enfrentamos este 2020 que ya terminó, integrando a todos para que todos aporten comentarios y opiniones que nos pudiesen haber ayudado a sobrellevar una crisis sanitaria que desencadenó una crisis económica y social sin precedentes. Yo no he vivido nunca una pandemia, tú tampoco, y la gente que nos escucha tampoco. ¿Y cómo hacemos esto? Y yo creo que ahí están los desafíos de integrar a las personas dentro de los equipos y dentro de las empresas con mucho valor. Trabajo en equipo, multidisciplinariedad son como las cuestiones más importantes que debemos mantener. En la virtualidad o en la no virtualidad. Esas son las cuestiones sobre las que hay que trabajar. Sole, gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros, muchos éxitos y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Un gusto, gracias a vos, Alex, por la invitación, un saludo para todos y bueno, ojalá que podamos transitar esta situación de la mejor manera posible y que pronto volvamos a la normalidad, entre comillas. Así es, gracias, mucho éxito. Vamos a un saludo breve para corte. todos. No, gracias a ti. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.